Entonces, también quisiera que me apoyen haciéndome saber si puede leer o si se puede ver la información que estoy compartiendo. Estoy compartiendo el TIC. Lo que pasa es que le he puesto este video invertido, video con los colores invertidos, porque me cansaba mucho la vista y así descanso más. Pero ustedes pueden ver, me pueden confirmar, por favor. No, asumo de que sí se puede ver, ¿no es cierto? Mi pantalla y, bueno, a pesar de que tiene los colores invertidos, sí, sí lo pueden ver, ¿no? ¿Correcto? Sí, ingeniero, sí se puede ver. Ya, muchas gracias. Entonces, yo quiero hacer en la clase de hoy día, eh, una clase un poco como de motivación, de aplicación de cosas, en resolución de ejercicios y además en aplicación de lo que es alta frecuencia en la realidad, ¿no? En la vida real. Entonces, voy a permitirme empezar con lo que es la presentación de la diapositiva titulada Alta frecuencia para combatir el COVID-19. Entonces, esta presentación es interesante, de hecho es una información que nos va a permitir ver cómo con microondas, alta frecuencia, los conceptos de potencia, se pueden hacer dos cosas. Primero, detectar algunos tipos de virus y después inactivar algunos tipos de virus. ¿Ya? No exactamente el COVID-19, pero podría aplicarse en un futuro, si es que se hace investigación en este campo, para solucionar estos problemas. Entonces, yo he colocado esta diapositiva en una de mis carpetas y la tenemos aquí. Vamos a abrir ingeniería de microondas para combatir el COVID. ¿Bien? Entonces, esta diapositiva es una charla que yo di el 30 de abril de este año, recopilando varios papers, varias investigaciones, en las que se muestra cómo en el mundo hay investigadores que trabajan para utilizar los circuitos de alta frecuencia para combatir el COVID. ¿Sí? Entonces vamos a empezar un poco eh, rápidamente, ¿no? Poniendo un entorno. ¿Ya? Sucede que cuando empezó la pandemia, yo me pregunté, hay médicos que están investigando y los ingenieros, ¿qué pueden? Y entré en contacto con algunos colegas que tengo en el extranjero de una sociedad que se llama Sociedad de Microondas, ¿no? Microwaves Theory and Techniques. Ustedes deben saber, como futuros ingenieros, que IEEE, que están viendo el logotipo en la parte inferior derecha, IEEE y el cubo o IEEE, es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electricistas, que agrupa a todas las especialidades de ingeniería a nivel mundial en forma de sociedades, ¿no? Hay sociedades de control. En la parte de telecomunicaciones, como es tan grande, en las telecomunicaciones se dividen en ramas, ¿no? Entonces hay sociedad de microondas, hay sociedad de comunicaciones propiamente dicha, hay sociedad de antenas, etcétera, etcétera. Entonces yo pertenezco a esta sociedad, de la cual actualmente ocupo el cargo de coordinador a nivel de nuestro país, y tengo contactos pues en el extranjero a los que yo les pedí información de qué están haciendo en el mundo o cómo se puede investigar en el mundo la relación entre las microondas y el COVID-19. Entonces me dijeron, te vamos a contactar, y alrededor del mundo me contactó con diferentes personas, investigadores, que me compartieron algunos papers, ¿no? Bueno, esta es la página web oficial de esta sociedad de microondas, teoría y técnica, y como pueden ver, en su portada principal tiene la representación del virus, del COVID, lo que significa que se está investigando en este campo actualmente. Y es más, dentro de esta sociedad hay un comité que se llama Comité de Aplicaciones Médicas y Efectos Biológicos. O sea, es un comité que ya no estudia las microondas solamente para amplificadores, receptores, transmisores, sino que estudia las microondas y sus efectos sobre la salud. Entonces, eh, fui contactado, ¿no? Por este
por esta sociedad, y empiezo la exposición diciendo un poco lo siguiente, ¿no? Coronavirus, digamos nuestro enemigo, se denomina el virus SARS-CoV-2, ¿no? SARS-CoV-2, naturaleza esférica, que tiene un diámetro de 120 a 200 nanómetros. Tiene una temperatura de desactivación de 60 grados centígrados, y la glicerina produce la desactivación de la cápsula que rodea, denominada capside o capside. Y en cuanto a tipos de pruebas, hay de varios tipos, ¿no? Unas que detectan al virus, ustedes saben, detectan más que todo la respuesta de nuestro cuerpo, ¿no? Cuando el patógeno, vale decir las inmunoglobulinas, ¿no? Tipo G y tipo H. Creo que tenemos un chat. Ok, muchas gracias. El chat llega tarde, no sé por alguna razón, el chat llega siempre con varios segundos de retraso, pero bueno. Las pruebas moleculares son otro tipo de pruebas que se llaman pruebas de reacción en cadena de polimerasa, y son las que la OMS recomienda para confirmar los casos de virus, pues detectan directamente el ácido ribonucleico de este virus. Entonces, esto es lo que hay, ¿no? Prueba molecular y la serológica. Lo que abunda en nuestro país es la serológica. Pero bueno, para conocimiento de usted, la serológica mide la respuesta del cuerpo humano, y el cuerpo humano no responde directamente generando inmunoglobulinas ante el virus, sino que tarda una semana aproximadamente, en algunos casos 2 semanas, en recién generar, y la persona puede estar contagiada sin saberlo. Para evitar eso, la prueba molecular era la más recomendable, la más conveniente, pero era la más escasa a nivel mundial y también la más cara, pero bueno, eso ya es una información que ya debe ser de dominio público. Pero eso era un poco el estado de arte, ¿no? Los antecedentes. Y bueno, también hay una PCR, o sea, una prueba molecular que se llama de tiempo real, que lo hace mucho más rápido, ¿no? Produce una reacción en cadena. No vamos a entrar en detalles, pero aquí en la parte inferior vemos en esta diapositiva el símbolo PCR, ¿no? Cómo el DNA entra a una máquina que genera esta reacción de la polimerasa, y pues se genera copias del DNA y detecta, ¿no? Entonces acá tenemos algunas fotografías del virus. Este, este es un tipo de coronavirus en la cual vemos 4 fotografías A, B, C, D, que están explicadas en la parte inferior. Y en la parte de la derecha tenemos la estructura básica de este coronavirus, viendo la cápsula externa, ¿no? Los símbolos S, H, E, M, N y E vienen a ser diferentes, los compuestos que conforman esta cápsula externa, ¿no? Entonces, no vamos a entrar en detalles, ¿no? Porque está explicado también en la parte inferior. En la parte inferior nos dice qué significa cada figura, A, B, C, D, pero solamente vemos su forma, ¿no? Entonces, ¿cómo lo combatimos? Entonces, hay una parte que es muy importante en esta época de pandemia. Muchas cosas son negativas, pero la que es positiva es la conectividad. O sea, por ejemplo, yo antes no me comunicaba tanto con mis colegas del extranjero como ahora. Ahora me comunico mucho más con ellos. Y espero que ustedes también puedan comunicarse mucho más, no solamente con gente de su entorno, sino con gente de afuera, de otras partes. Entonces, aquí hay un tema que se llama Open Innovation, que es colaboración entre todos, sin intereses económicos, porque a problemas globales existen soluciones globales. El problema global es la pandemia. La solución tiene que ser global. No trabajo de uno, sino trabajo de todos. Médicos, ingenieros, economistas, abogados, no solo de Perú, de América Latina, sino de todo el mundo. Contribuciones de MTT. Entonces tenemos aquí qué papers recolectados, ¿no? La Universidad de Purdue ha publicado un paper que dice sensores de ondas electromagnéticas, que se denominan biosensores. Y este paper es un tipo review. Review es un resumen, revisión de otros papers que nos hablan de microondas, ondas milimétricas, para sensado de propiedades biológicas, ¿no? Entonces nos habla de que estos sensores miden 2 cosas, permitividad y conductividad. Repito, estos sensores miden 2 cosas, permitividad y conductividad. Entonces nos dicen la visión del espectro de la permitividad, o sea,
cuando yo soy capaz de medir un parámetro, que lo vamos a explicar hoy día, que se llama permitividad, en varias frecuencias, yo puedo detectar qué células tienen cáncer, por ejemplo, distinguiéndolas de las sanas. Eso es lo que dice este paper. ¿Ya? Y nos habla de que hay además sensores ópticos, o sea que no tienen nada que ver con las microondas, sino con la luz. Y estos sensores ópticos también nos permiten detectar cierto tipo de moléculas. Y lo que nos interesa a nosotros son sensores basados en RF. ¿Ya? Nuestro curso se llama alta frecuencia, es sinónimo de microondas, es sinónimo de RF. RF igual radiofrecuencia, igual microondas, y también se considera como alta frecuencia. Y bueno, pues aquí se miden estas propiedades, ¿no? Que son permitividad, sensado. Y bueno, hay unas propiedades que se necesita conocer previamente. Una de ellas es la distorsión de polarización. El campo eléctrico aplicado cambia las distancias entre las cargas de la biomasa y se utilizan resonadores. Un resonador es un detector de picos. En la parte imaginaria hay una propiedad que se llama permitividad. Luego hay otra propiedad que se llama polarización iónica, que significa que ante la presencia de un campo eléctrico, variante en el tiempo, las cargas de la biomasa toman una posición aleatoria. Y los dipolos se tratan de alinear con el campo, pero es tan rápido que no lo consiguen. Las frecuencias en las que ocurra esto se llaman frecuencias de relajación. Bueno, un poco si queremos en términos sencillos, lo que sucede con esta parte de distorsión de polarización y polarización iónica es esto, ¿no? Es el desplazamiento de los iones, ¿no? Cómo se trasladan de un lado al otro, o en su defecto cómo van rotando, ¿no? Acá ven en el lado B, ¿no? Donde dice dipolar, cómo ahí se produce una rotación del dipolo. Bueno, y otros efectos que son a niveles atómicos que no vamos a entrar en detalle. Pero lo que sí quiero entrar en detalle, y que vamos a ver cómo se engancha esto con el curso, es de que es posible utilizar aparatos para representar la frecuencia de una señal que nosotros le metemos a una muestra de virus con respecto a una propiedad que se llama permitividad compleja. Permitividad es la palabra clave. Entonces, repito, hay circuitos electrónicos que vamos a ver en el curso que me permiten representar la permitividad de una sustancia o de un circuito con respecto a la frecuencia. Y esos aparatos me generan una curva, como la línea roja que están viendo, que tiene zonas que se denominan relajación, que son como valles, y tienen unos picos que se denominan resonancias. Entonces, una vez que tenemos esa representación, decimos, ah, ya, así se mide, ¿no? Así se miden los brillos. Le meto un circuito que me permite medir su permitividad con respecto a la frecuencia, y las resonancias, la ubicación de estas resonancias, por ejemplo, aquí, ¿no? En esta parte o a la derecha, van a decirme si se trata de un virus de gripe o de cáncer, por ejemplo, ¿no? Pero una consulta, por favor, Katy. Estamos grabando la sesión, ¿no es cierto? Sí, ingeniero, desde el inicio de clases se está grabando. Muchas gracias. Ya. Entonces, eso, ¿no? Hay que medir permitividad con respecto a frecuencia, y la posición donde estén estos picos me va a decir si es virus de gripe o de cáncer, ¿no? Esa es la idea sencilla. Bueno, hay algunas ecuaciones que las vamos a pasar porque queremos ver nosotros la aplicación directamente, ¿no? Pero también hay que ser conscientes de que no todo es radiofrecuencia, también hay sensores ópticos. Sensores ópticos que permiten hacer más o menos lo mismo, ¿no? Entonces aquí es importante considerar eso. Y hay dos tipos de prueba, una que se llama in vivo y otra que se llama ex vivo. In vivo significa que dentro del cuerpo del ser vivo, animal o persona, los radares, por ejemplo, pueden detectar la presencia de ciertos virus. Y ex vivo significa de que hay que tomar una muestra de ese tejido y llevarlo al laboratorio, y en el laboratorio utilizar pues estas técnicas, ¿no? Del resonador. El resonador, por ejemplo, nos permite medir la permitividad con respecto a la frecuencia, ¿no? Entonces hay in vivo cuando le mides en el ser vivo directo, y es vivo cuando tomas una muestra de él y en el laboratorio lo mides con los equipos, ¿no? Entonces, bueno, este es un ejemplo de in vivo. Tienes al ser humano enfrente, le aplicas un circuito que bota ondas electromagnéticas, chocan, rebotan, el circuito analiza
el rebote de las ondas y te dice si tienes alguna infección. Y aquí, bueno, pues todo este sistema, el cuerpo humano, se comporta como este circuito, ¿ya? Acá dice Z-body, ¿no? Z-body, que es la impedancia del cuerpo. Este es un condensador variable, near field, que representa la distancia entre las ondas y la persona. Bueno, y es toda una teoría, ¿no? Pero que permite medirlo in vivo, ¿no? Y bueno, aquí se hace hincapié a que para hacer la medida de la permitividad con respecto a la frecuencia, se utiliza la tecnología denominada microcanal y se utiliza medidas de parámetro S11. ¿Ven? ¿Ven? Esto está relacionado con el curso. Nosotros hemos estudiado el parámetro S11 y el parámetro S11 se mide en ese tipo de circuitos para detectar la presencia de virus también. En este caso especial que dice tecnología microcanal, entonces hay que medir el S11, y el S11 obedece esta fórmula que están viendo acá, ¿ya? Entonces, esto es una ecuación que se utiliza para poder medir el ZIN, ¿no? Bueno, aquí nos dice, el S11 es igual a 20 logaritmos de ZIN menos ZC, pero ¿quién es el ZIN? Entonces lo dice la diapositiva siguiente. La impedancia ZIN depende de la impedancia del aire, los vectores de onda de los tubos de silicona. Lo que pasa es que esa tecnología que se llama microcanal utiliza unos canales pequeños que se denominan tubos o microtubos, y en esos microtubos se coloca una muestra de virus, ¿no? Entonces dice, la impedancia de entrada depende de, bueno, de esos tubos, ¿no? O sea, los microcanales, el grosor de las paredes de los tubos, la permitividad, la concentración de la masa a medir. Entonces, esta biomasa es el tejido infectado que se va a medir, ¿no? Ojo, en ninguno de estos papers se ha hecho medidas con COVID, ¿no? Todo es con otros tipos de virus, pero se podría aplicar al COVID. Bueno, entonces aquí nos dice cómo sería el circuito en 3 dimensiones, que básicamente es una plaquita. Esto es un circuito impreso, como cuando uno va a pizarra y compra así de vidrio y quema un circuito doble cara, igualito es, solamente que tiene quemado unas pistas con unas dimensiones especiales. Y en el centro acá se les coloca el biomaterial o la biomasa, ¿no? Y la señal de electromagnética viene por aquí. Por aquí uno le aplica la señal, ¿no? Que viene del VNA, por ejemplo. Le aplica por acá, llega aquí y se va a producir una reflexión, así. Y esa reflexión, evidentemente, depende también de la sustancia que hayamos inyectado aquí. Y sus resonancias nos van a determinar la presencia o ausencia de virus. Entonces, hay un tipo de circuito que se llama resonador, ¿no? Que varía su frecuencia de resonancia respecto a la permitividad. Entonces, esta diapositiva de aquí nos quiere decir lo siguiente. Resonador es un circuito doble cara en el cual se ha impreso en la parte superior una figura geométrica en forma de T, ¿no? Vamos a intentar cambiar el color a ver si somos capaces de poner este color aquí, ¿no? Esta es la T, ¿no? Todo esto celeste que están viendo acá, esa es la letra T, ¿no? Es una pista en forma de T. ¿Sí? Entonces, hay que quemar, lo que dice Pepe, hay que quemar ese circuito y después hay que meterle una señal por aquí, ¿no? También hay que meter una señal por acá, medir la incidente y la reflejada por acá, medir la reflejada por acá, y hay una propiedad que me dice que los parámetros ese que se mida depende de la permitividad que hay acá. Entonces, si acá nosotros le colocamos una muestra de tejido infectado, pues los parámetros S que medimos van a depender de las propiedades físicas de este virus que haya aquí. Y vamos a obtener unos picos de resonancia y nos va a permitir determinar qué tipo de virus es, ¿ya? Entonces, eso es más o menos lo que dice esta diapositiva. Vamos a borrar aquí. Y aquí estamos viendo, ¿no? Cómo es el modelo eléctrico. Esto es muy detallado, ¿no? Vamos a pasarlo, ¿no? Ese fue el primer paper. El segundo paper nos dice efectos de los niveles de hidratación en el ancho de banda de la absorción resonante de microondas inducida por el confinamiento acústico. Y bueno, este paper nos dice de que cuando hay más nivel de hidratación, la forma de las curvas varía, ¿no?
curvas que les he mostrado. Eso es lo que nos dice. Y también nos dice qué pasa con el pH del virus, ¿no? Si una reducción en el nivel de pH ocasiona un aumento en el potencial superficial y genera una variación en el acoplamiento dipolar de las ondas electromagnéticas. Entonces, el pH es, cuando uno se lava las manos con jabón, ¿no? El jabón tiene glicerina y esa glicerina tiene un pH determinado. Entonces, el efecto de añadir pH a un virus también se traduce en variaciones en la frecuencia de resonancia de la permitividad, ¿no? Y en este caso, el paper ha demostrado que aumenta la sensitividad. Bueno, entonces aquí recordemos el nivel de pH, el neutro es 7, el muy alcalino es 14 y el muy ácido es 0, ¿no? El agua está aquí en el punto 7. Muy bien. Tenemos también un paper que se llama Detección e Identificación de Virus por el método de espectroscopía de absorción de microondas. Entonces, nos dice que la geometría y las propiedades de los virus se detectan con otro método que es el MRA. MRA son Microwave Absorption Spectroscopy. Entonces, nos dice, ¿no?, que a través de este método uno puede mirar los virus así, ¿no?, como lo tenemos en la parte inferior y superior de la pantalla. Entonces ahí vemos pues los círculos, ¿no? Los círculos son los virus, ¿no?, que es la absorción resonante de microondas. Muy bien, también hay otro paper que nos habla de la resonancia, nuevamente aparece el término, ¿no? Una estructura resonante en la transferencia de energía de microondas, ¿no? En muestras de virus por el método de vibraciones acústicas confinadas. Entonces, bueno, nos habla de una idea interesante, ¿no?, de que los virus se pueden desactivar con microondas. Micro y W son es una abreviatura de microwaves. Wave con W significa onda. Entonces, microondas, frecuencias de orden superior a 1 GHz. Nos dice que cuando nosotros queremos desactivar virus, le podemos aplicar microondas a diferentes potencias. Power shift significa haciendo un barrido de potencias, potencia de 1 vatio, 2 vatios, 3 vatios, 4 vatios, etc. Y haciendo también una cosa que se llama frequency sweep, que significa barrido en frecuencia. O sea, 1 GHz, 2 GHz, 3 GHz, 4 GHz, voy aumentando la frecuencia. Entonces, cuando uno hace este tipo de test, ¿no?, uno puede desactivar los virus. Entonces, ¿y por qué se produce eso? Porque los virus resuenan en un modo que se llama modo dipolar confinado acústico. Es como que la frecuencia de resonancia es una frecuencia especial en la cual las moléculas tienen un comportamiento específico, ¿no? Por ejemplo, muchos dicen, ¿no?, si uno pone un plato con comida en el microondas, las microondas van a romper las cadenas de las proteínas y ya no va a ser tan alimenticio ese plato como era antes. Las personas que dicen esto probablemente dicen, lo que pasa es que la proteína tiene moléculas y esas moléculas tienen una frecuencia de resonancia o desactivación. Si uno le mete la frecuencia del microondas, que es 2.4 GHz, esa cadena se rompe. Entonces hay dos preguntas, eso es lo que dicen algunas personas. Sin embargo, estamos en la era del fake news y no hay que creer todo lo que escuchan. Porque cuando nos dicen eso, hay que comprobar dos cosas. Primero, ¿qué pasa? ¿Cuál es la molécula de la proteína, ¿no? ¿Cuál es su cadena? Y cuando dice que resuena, a ver, ¿por qué resuena? ¿Dónde está el paper que me dice que esa proteína resuena a esa frecuencia? Y si resuena a esa frecuencia, la potencia que hay dentro del microondas será suficiente como para romperla. Y otra pregunta, ¿y si rompe la cadena de la proteína, no sigue siendo igual de alimenticio? ¿No es comida? ¿Acaso esa molécula no se va a romper también dentro de mi cuerpo en el proceso de digestión con el ácido clorhídrico del estómago? Entonces, es necesario plantear esas preguntas y buscar la respuesta en papers y en inglés. Porque ahí van a encontrar ustedes la verdad. Y ahí van a encontrar la verdad que dice, sí, sí se rompe, no, no se rompe, o si se rompe, no pasa nada porque sigue siendo proteína, ¿no?, etcétera, etcétera. Entonces, aquí
lo que este paper demuestra es que cuando se le aplica pues una potencia determinada o una frecuencia determinada, los virus se desactivan. Entonces ahora vamos a ver cómo lo han hecho, ¿no? Es sencillo, ¿no? Mira, solamente lo que han hecho aquí es, han cogido un circuito impreso, que es este cuadradito de acá, ¿no? Todo este de aquí es un circuito impreso. A lo mejor serán 3 o 4 centímetros de largo. Y en el medio, han puesto, hay dos rayitas pequeñas ahí en el medio, que son los microcanales. O sea, unos tubos que tienen pues muestras de virus. Entonces ellos le hacen pasar una señal, vamos a poner, le inyectan una señal del VNA por acá, miden su incidente, su reflejada por aquí, ¿no es cierto? Y le ponen una señal también en puerto 2, y aquí miden su incidente y su reflejada. Y como nosotros sabemos, la incidente y la reflejada depende de lo que hay aquí encima. Y si aquí encima han puesto un virus, se puede mostrar que ese virus, pues, se puede mostrar que ese virus influye en la permitividad. Y hay otro parámetro que se llama absorción, que también se puede medir con respecto a la frecuencia. Vamos a cambiar el color. Y ese parámetro que se puede medir con respecto a la frecuencia es la absorción. Y pueden ver de que si lo comparamos en la frecuencia, ese parámetro de absorción tiene su valor máximo, su valor pico, en la frecuencia de 8.5 GHz. Entonces, para un tipo de virus de gripe, ¿no? Si se trata de gripe, por ejemplo, estará pues ahí en esa zona su pico, ¿no? Si se trata de un tipo de cáncer, probablemente esta curva se mueva, y la curva va a ser así, ¿no? Y la resonancia ya no estará en 8, sino la resonancia estará en otra frecuencia. Vamos a ver si probablemente este pico estará pues aquí. El pico estará probablemente aquí, ¿no? Ahí en 10.5. Entonces constituye una forma de detectar, ¿no?, la presencia de ese virus, que es lo mismo que se hace con la permitividad, ¿no? Entonces ese es un poco el procedimiento. Y luego, ese circuito que les he mostrado aquí, dice que si uno lo quiere ver en diagrama esquemático, bueno, en diagrama, no sé, dibujado en la computadora, es así. Este es un circuito que se llama microstrip, y este se llama GCPW, que son las iniciales de guía de onda coplanar, ¿ya? Que significa coplanar waveguide, ¿no? Guía de onda coplanar. Entonces, se fabrica así, dicen, ¿no? Bueno, y ahora lo que nos interesa ya un poco para cerrar este bloque, lo que nos interesa pues es ver cómo podemos inactivar el virus, ¿no? Entonces, para eso, los científicos han medido un porcentaje de inactivación, ¿no? De inactivation rate. Y bueno, lo han medido con respecto a la frecuencia. O sea, digamos, en términos sencillos, han contado pues de una muestra, de cada 100 virus, cuántos están desactivados, ¿no? Han contado cuántos estoy desactivando cuando le aplico una frecuencia de 6 GHz. Se desactivan, digamos, aquí según este gráfico, 70%. Si le meto frecuencia de 7 GHz, ¿cuánto se activa? 90%. Si le meto 8.5 GHz, ¿cuánto se activan? Casi el 100%. ¿Ya? Y así sucesivamente, ¿no? Si le meto 12 GHz, se desactiva menos, 50%. Y entonces, ¿cómo han hecho esto? Bueno, han cogido pues una muestra de virus, ¿no? Y la han colocado en esta superficie inferior, ¿no? Vamos a ver si puedo cambiar el color. Los virus lo han colocado en un portamuestras, ¿no? Ahí abajo. Y por encima de él, como ustedes están viendo, hay una especie de triángulo. Ese triángulo en realidad es una antena en forma de pirámide. Se llama antena tipo bocina. Y esa antena está alimentada por un cable. Hay un cable que viene por aquí, que viene así. Viene por acá, baja por acá, así, y se va a un equipo de medida, ¿no? Es un cable que lleva la energía así, ¿no? Mete la energía
mete energía, es un VNA en realidad, mete la energía y mide la reflejada, ¿ya? Se le mete la energía, las ondas salen por acá, le caen a los virus y una vez que le caen, las ondas tienen que rebotar. Bueno, entonces el rebote de las ondas nuevamente viene, se mete por esta antena, ¿no? Se mete por acá ese rebote, viene por acá, va por el mismo cable y llega pues al VNA. Y se mide por el coeficiente de reflexión, ¿no? Entonces, pero claro, los científicos esta vez no han medido coeficiente de reflexión, sino han medido pues el porcentaje de inactivación. O sea, meten la muestra, le inyectan esas ondas electromagnéticas, sacan la muestra, cuentan, ¿no es cierto? Meten otro portamuestras, le meten ondas a otra frecuencia y cuentan, y así sucesivamente, ¿no? Pero se han dado cuenta de que en potencias chiquitas no desactiva. O sea, como que no sirve. Entonces tienen que meterle potencias un poco más grandes para que los desactive. Entonces ellos han detectado cuál es la potencia de desactivación y cuál es la frecuencia de desactivación, pero, como digo nuevamente, no para el COVID, sino en este caso, bien clarito dice acá abajo, para el virus H3N2. O sea, este estudio, este paper de acá, es para el virus H3N2. Para eso es. Entonces han demostrado que la alta frecuencia y los circuitos de alta frecuencia sirven pues para desactivar virus, ¿no? Acá tienen más o menos lo mismo, pero volteado, ¿no? Sí, está en otro sentido, ¿no? Pero viene a ser lo mismo. Bueno, luego hay otros papers, paper 5, paper 6, paper 7, bueno, que ya yo lo voy a dejar para que ustedes lo puedan revisar por su cuenta, ¿no? Entonces, como conclusión, es de que se puede censar con varios tipos de sensores, uno se llama resonadores, otro tecnología microcanal, otro guía de onda, etcétera, pero se puede combatir, ¿no? Y son esfuerzos que se hacen a nivel de América Latina para combatir el virus, y la investigación no debe parar, es necesario seguir investigando en todos estos campos, y bueno, esto es un evento pasado, ¿no? De un profesor que hay una charla, pero que pertenece al capítulo de IEEE MTT. Ustedes pueden meter en Google IEEE MTT y van a encontrar mucha más información de las actividades que hace esta sociedad, ¿no? Y también hay, en esa época, bueno, hubo un llamado a proyectos para combatir el COVID desde el punto de vista de ingeniería, y bueno, va a haber un congreso que se llama LAMSE 2020 en Colombia. Este va a ser en 2021, se ha postergado un poco para mayo de 2021 en Cali, Colombia, donde probablemente se van a aceptar o mostrar este tipo de papers. Y bueno, tienen aquí un poco las facilidades, el comité organizativo de Colombia, con profesores de España, y bueno, finalmente pues los agradecimientos a las personas que me han proporcionado la información para esta diapositiva. Ok, entonces esta ha sido la presentación. Si tienen alguna pregunta, por favor, puedes tomar el micrófono. ¿No hay preguntas? Muy bien. Quería preguntarle a la alumna delegada, por favor, no recuerdo bien si yo les había compartido un link para que ustedes se puedan descargar en un software que se llama Microsoft Office o AWR. O a cualquier otro alumno o que esté presente, por favor. Recuérdenme, les he compartido un link para que se puedan descargar un programa que se llama Microwave Office, también conocido como AWR. Puedes tomar el micrófono, por favor, porque los mensajes de chat siempre llegan con muchos segundos de retraso. Sí, compartió, ingeniero. Ah, ya, muchas gracias. Gracias por la respuesta. ¿Ya? Eso es muy importante para mí, saber que lo haya compartido. Y de hecho, quiero redondear entonces haciendo una simulación. De hecho, estas son preguntas que pueden entrar en el examen, en su evaluación. Ustedes tienen que revisar el material que yo comparto y las sesiones grabadas, ver
qué es lo que se menciona que puede entrar para el examen. En este caso hay componentes teóricas, como también hay componentes prácticas, ¿no? Yo les he mostrado un poco a nivel teórico cómo se detecta el virus, y puede entrar alguna de estas preguntas, ¿no? Que, cómo se detecta, pero ahora yo lo quiero aterrizar más. Yo lo quiero aterrizar justamente eh, ejecutando frente a ustedes una pequeña simulación en este software que es el Micro-Office, de manera que podamos todos ver cómo se construye un resonador y cómo este resonador me va a permitir representar las propiedades que hemos visto en la parte teórica. Entonces vamos a ver un poquito este resonador. ¿Ya? Vamos a hacer un close aquí. Hacemos esto así y vamos a empezar diciendo lo siguiente. Un resonador en T que nos permite medir la permitividad con respecto a la frecuencia es un circuito que tiene la forma de T, pero que tiene la característica de que cada uno de los brazos de la T es una línea de 50 ohmios con 90 grados. ¿Ya? Ustedes lo van a hacer bien simple en sus casas. Yo sugiero que esto lo hagan, ¿no? Como una tarea voluntaria, de manera que puedan generar estas resonancias que yo voy a generar. ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que hacer es ir a la parte de proyecto, añadir esquemático, nuevo esquemático, ¿no? Aquí le voy a poner un nombre que se llama res, o ideal nomás, ideal, ¿ya? Sin espacio en blanco. Va a ser mi resonador ideal. Y aquí voy a colocar unas pistas de cobre, ¿no? El circuito, voy para ello a lo que se denomina transmission lines, voy donde dice phase, y donde dice phase colocamos un componente que se llama T-Link, lo arrastro aquí, otro T-Link, lo arrastro aquí. Ingeniero, no coloca la Disculpe, pantalla. ingeniero, no está compartiendo la pantalla. Oh, perdón, muchas gracias, muchas gracias. Vamos a compartir entonces la pantalla. Un segundo. ¿Dónde está? Aquí. Ya. Muy bien, entonces vamos a deshacer todo lo que hemos hecho, perdón, para poder repetir aquello que no se ha visto. Ya, entonces vamos a cerrar aquí. Ya. Ok, cerramos acá. Entonces, cuando uno abre el software, aparece este entorno, ¿ya? Y cuando aparece este entorno hay que ir donde dice Project, Add Schematic, y aquí New Schematic. Aquí voy a poner res-ideal, ¿ya? Siempre juntos, sin espacio en blanco. ¿Ya? Con este res ideal, yo voy a colocar en primer lugar un elemento que es la línea de transmisión. Entonces voy aquí, Transmission Line, voy donde dice Phase, y aquí cojo el componente T-Link, lo pongo por aquí. Le doy doble clic y veo sus propiedades. 50 ohmios, 90 grados, a 10 GHz. Bueno, yo quiero trabajar a 1. 1 GHz nomás le pongo acá. Lo voy a aceptar. Esto, ustedes saben, señores, de que esto es una línea de 90 grados. O sea, lambda cuartos. ¿Ya? Sí o sí, para el resonador T, siempre hay que utilizar 90 grados. Y nosotros le hemos puesto una frecuencia de 1 giga a nuestro caso de estudio especial. Entonces yo puedo darle clic, le doy un control C, control V, ¿no? Y lo copio acá. Lo mismo. Y luego agarro el componente T-Lock, lo arrastro, giro con el clic derecho, 90 grados, lo coloco aquí, y le doy doble clic porque tengo que setear la frecuencia a 1 giga, no a 10. Entonces lo seteo, ¿no? Y voy a proceder a unir. Así, y así. Entonces este sería mi resonador T. Para medirlo, tengo que ponerle una cosa que se llama puerto, en esta parte izquierda, y otra cosa que se llama puerto, en esta parte derecha. ¿Ya? Le pongo puerto ahí. Y procedo a medirlo, ¿no? Para medirlo, primero tengo que decirle, como hemos visto, en el eje X representar la frecuencia. Para ello tengo que decir qué frecuencias voy a utilizar. Le doy Project Options y le digo, esta pantallita me dice desde qué frecuencia hasta qué frecuencia voy a analizar. O en pocas palabras, desde qué frecuencia hasta qué frecuencia voy a analizar su onda incidente y su onda reflejada. Entonces yo quiero hacerlo, ¿no? Por motivos didácticos, desde 0.2
perdón, 0.2 GHz, o sea, 200 megas, hasta, vamos a ponerle hasta 6 GHz. Y en el paso, un paso fino, 0,01. 0,01, voy a aplicar, aceptar. Entonces, una vez que lo tengo así, voy a Project, entonces Project, voy a Graphs, clic derecho, Add Graph. Y aquí le doy rectangular, que ya está por defecto, doy OK. Me apareció este icono aquí, nuevo, doy clic derecho, Add Measurement, y aquí voy a decirle, quiero medir el parámetro S11, yo puedo elegir, o si quiero le puedo decir el S21. Yo sé que en los papers les he mostrado el parámetro S11, pero en este caso yo quiero mostrarles el parámetro S21, porque con S21 también se puede hacer lo mismo, ¿ya? Entonces, yo doy aquí 2, 1, y aquí donde dice Data Source Name, hay que colocarle Res ideal, resonador ideal. Y además hay que darle clic donde dice dB. dB significa decibelios. O sea, el parámetro S lo expreso en decibelios. Ustedes ya saben, señores, que para convertir un número escalar, como son los parámetros S, a decibelios, lo único que se hace es, a ese número se le saca el valor absoluto, se le toma el logaritmo y se lo multiplica por menos 20. Eso lo hace el simulador. Cuando doy check, aquí a dB, él hace internamente todo eso. Aplicar, ok. Luego hay un simular. El simular es este botón en forma de rayo. Lo doy aquí y me aparece todo esto que está acá. Esto lo vamos a ver un poquito más grande. Esto que estamos viendo en la parte inferior, vamos a ponerlo aquí. Estos son los picos de resonancia invertidos. Son los picos de resonancia hacia abajo. ¿Ya? No nos vamos a fijar en la cúspide de la montaña. No, nos vamos a fijar nosotros. Este es un método complementario que hemos visto en los papers. No nos vamos a fijar en la cima de la montaña, sino nos vamos a fijar nosotros en los picos, ¿ya? En los valles. Ahí nos vamos a fijar, ¿ya? Entonces, sabemos que este es nuestro resonador y está funcionando bien, porque así se porta normalmente un resonador. Pero este resonador que estamos viendo es un resonador ideal. ¿Por qué digo ideal? Porque en este resonador no estamos utilizando nosotros ningún componente. Fíjense, voy a Window, a Tile Vertical, es ordenar en vertical, y podemos ver en la derecha el circuito y en la izquierda el gráfico, ¿no es cierto? Entonces yo pregunto, ¿acaso en este circuito de aquí, de la izquierda, acaso yo le he metido en algún momento permitividad o le he metido sustrato, fibra de vidrio? No le he metido ninguna propiedad del circuito impreso. Todos estos componentes de link que hemos utilizado son componentes ideales. O sea, me dan una impedancia determinada a una frecuencia determinada sin necesidad de ponerle en material. Pero en la vida real, para medir la resonancia de los virus, el circuito se crea en un sustrato. Ese sustrato es circuito impreso, doble cara, que puede ser fibra de vidrio u otro. Entonces, para hacer un circuito con esas propiedades físicas en MicroOffice, lo que necesitamos es hacer un nuevo esquemático. Ahí vamos donde dice Project, Add Schematic, New Schematic, y aquí voy a poner resonador, guión bajo, real, ¿ya? Y aquí construyo nuevamente la letra T, pero esta vez voy a decirle primero que voy a trabajar con un sustrato. Para ello tengo que ir en la parte que dice elementos, aquí abajo, luego tengo que ver donde dice substrates, aquí le doy un clic, y tengo que coger este que dice MSub. Este MSub lo arrastro, lo coloco aquí. Repito, este MSub está dentro de substrates, y está aquí abajo MSub. Entonces aquí yo tengo que ver que hay una serie de propiedades, ¿no? Aquí estamos viendo epsilon sub R, o sea, estamos viendo, mejor con este color, estamos viendo este de aquí, permitividad, este de aquí, que es el alto del sustrato, este de aquí, que es el grosor de la pista de cobre, este de aquí, que son las tangentes de pérdidas, este de aquí, que es la permitividad relativa, etc. Entonces vamos a ver qué significa esto, ¿ya? Para ello voy a permitirme ir al internet un segundo y ver lo siguiente. Si yo quiero hacer mi circuito en forma de fibra de vidrio, normalmente lo que tendría que hacer yo es comprar la fibra de vidrio en pizarro y ser consciente de que fibra de vidrio se conoce universalmente como FR4, desde el punto de vista técnico, y busco su datasheet en internet. Ya una vez que busco su datasheet, me descargo uno,
¿no? Por ejemplo, dice FR4 Datasheet, Farnell es el proveedor irlandés. Y me fijo en algunos parámetros, ¿no? Cuando yo compro el circuito, tengo que ver, en primer lugar, cuánto es la permitividad de este sustrato en particular, ¿ya? Entonces, este sustrato, tal como yo lo compro, tiene una propiedad de él mismo, no del resonador, sino de él mismo, de esa placa, que se llama constante dieléctrica, que también se conoce como permitividad, y en este caso el fabricante me dice que es 4.7, valor medio. Y también veo otra que se llama Dissipation Factor, que viene a ser también las pérdidas, y el fabricante me dice que tiene un valor de 0,014. ¿Ya? Y yo cuando la compro a fila de vidrio veo que tiene un espesor. Con un micrómetro yo puedo agarrar y medir el espesor de esa placa doble cara, ¿no? Y normalmente es 1.6 milímetros si lo mido con un micrómetro, ¿ya? Pero además hay una propiedad que hay que considerar, que es el espesor de la película de cobre. Ustedes saben que el circuito doble cara tiene un top y un bottom, ¿no? Y hay cobre por arriba y cobre por abajo. Ese cobre tiene un espesor. Normalmente ese espesor son de 35 o 50 micrómetros, ¿ya? Nosotros vamos a trabajar con 35 micrómetros. Muy bien, entonces, estos números son los que habría que meter a nuestra simulación. 4.7 y 0,014 y lo que yo les he dicho, ¿ya? Entonces, vamos nuevamente a la simulación y aquí meto esos números, ¿ya? Meto los números acá, aquí como dijimos, sería 4.7. En H, que ya les he dicho que es el espesor del circuito impreso, es 1.6 milímetros. El T, esa letra T, es thickness, y eso significa la película de cobre. ¿Cuánto mide? Ya les había dicho 35 micrómetros, pero traducido a milímetros es 0,035. Este rho lo dejo así porque no interviene mucho, es un parámetro por defecto, y tan delta son las pérdidas, dissipation factor, 0,014. Este R norm lo vamos a calcular en un momento. Por un momento lo voy a aceptar. Luego, yo digo, tengo este bloque, y ahora voy a ver, a dibujar la T, ¿no? Voy a dibujar la T, pero tengo que ponerle dimensiones. Para ponerle dimensiones en milímetros a la T que voy a quemar, necesito ir a una herramienta que se llama TX-Line. Lo he sacado de menú Window, TX-Line. Es un calculador en línea que viene incluido dentro del simulador. Este calculador en línea me permite ingresarle parámetros a la fila de vídeo. Si quieren, yo les voy a hacer para más facilidad esta anotación. Este dibujito que está acá, es la fila de vídeo, o sea, el circuito impreso, cuando lo compran, imagínense que ustedes le hacen un corte transversal. Les queda el bottom, en la cara, o sea, el top, la cara superior aquí, y la cara inferior está de acá. La cara inferior se ha dibujado con estas líneas azules más grande porque la cara inferior siempre va a quedar cubierta de cobre, porque se basa en la tierra. En cambio, la cara superior es el vivo, entonces es ahí donde vamos a imprimir la T. Eso que he dibujado aquí es esto, ¿ya? Esto de aquí. Entonces, bueno, yo creo que es muy claro, ¿no? Puedo decir, este dibujo es este de acá, ¿no? Ese es este. Entonces, a sabiendas de esa verdad, nosotros vamos a empezar a trabajar con esto, inyectándole valores. Aquí, 4.7, ya lo hemos sacado de la PDF. El lost tangent, aquí hay que poner 0.014, que es lo que hemos visto en el PDF de Internet. Y ahora nos preguntamos, o sea, perdón, me sale un error porque aquí hay un bug que no permite poner puntos, sino coma. 0,014, ¿no? Vamos a la Electrical Characteristics y aquí vemos impedancia. Entonces me dice lo siguiente. Métele en primer lugar todos los datos de la fila de vídeo. Está 1, está 2, vamos a ver, 3, es el height, o sea, el alto de la fila de vidrio, 1.6 milímetros, ya está metido. El thickness ya lo metí antes, 35 micrómetros. Entonces, esos 4 parámetros de la fibra ya están metidos. Pero ahora tengo que meterle qué es lo que quiero quemar.
Y ustedes ya saben, yo ya les he dicho, lo que ustedes tienen que armar es un resonador T, y cada uno de sus brazos es 50 ohmios, 90 grados. ¿A qué frecuencia? A la que les he dicho, 1 gigahercio. Entonces, esos numeritos, 50 ohmios, 90 grados y 1 gigahercio, hay que meterlo acá. 50 ohmios y ya lo metí. 90 grados, ya lo metí. 1 gigahercio, este hay que cambiar. Le pongo 1 acá. ¿Ya? Entonces, esos 3 nomás. ¿Ya? Y normalmente lo que va a hacer este programita es, el programita me va a permitir calcular estos dos numeritos de acá, L y W, me los va a permitir calcular cuando yo le dé clic a esta flechita. Esta flechita que están viendo acá me va a traducir todo lo que son parámetros eléctricos y de la fibra, todo esto de acá, me lo va a traducir en valores geométricos, longitud y largo y ancho, mejor dicho. O sea, todo eso me lo va a transformar en esto. ¿Ya? Para una altura, ¿no? H de 1.6 y thickness de 35 micrómetros. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. ¿Ya? Uno se preguntará, profesor, pero usted aquí está dejando esta opción que dice conductor, he puesto silver, pero es cobre. Sí, es cierto. Lo ideal es ponerle cobre, pero hay una cosa en microondas, como medicina, todo es relativo, que se llama efecto de segundo orden. O sea, altera, pero no mucho. ¿Ya? Ponerle cobre o plata es diferente, pero la diferencia es mínima, porque las resistividades de ambos son muy similares. Pero para este caso, para ser más didáctico, le ponemos cobre, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver qué pasa cuando yo le doy clic a esta flecha. Ajá, han visto que han cambiado algunos números, ¿no es cierto? Sí, ¿no? En primer lugar tenemos ya pues un valor de L, un valor de H, y además nos ha aparecido un valor de constante eléctrica efectiva. Entonces lo que tenemos que hacer, señores, es esto. Este valor de acá, de constante de eléctrica efectiva, este momento de acá, hay que meterlo aquí donde dice Rnorm. Ese hay que hacer copy-paste aquí, ¿ya? Y estos números, el L y el W, ¿no? Estos dos de aquí, L y W, hay que hacer el copy-paste y meterlo a los brazos de nuestro resonador. Entonces es lo que vamos a hacer, ¿ya? Vamos a hacer eso muy brevemente. Entonces copio primero este número de aquí, lo meto por acá, aquí le doy un paste. Bueno, para que no me dé error tengo que colocarle, me parece, punto aquí, tengo que colocar punto. Ok, 3,5547 y ahora vamos a empezar a dibujar los brazos. Para dibujar los brazos tenemos que ir a la parte de aquí, donde tenemos la opción Microstrip en la parte superior. Aquí vamos a Lines, y en Lines vamos a coger el componente para dibujar el primer brazo, que es el M-Link. M-Link, arrastro, aquí lo pego. Doble clic. Y acá tengo que llenarle los valores geométricos. Cojo la calculadora y hago copy-paste. De longitud, esto lo mando aquí, a su longitud. Y luego copio el ancho, width. Y hago copy-paste, aquí lo mando. Y finalmente aceptamos y ya tenemos el valor. Pero me aparece con color especial, que no debería ser. Entonces es que no me permite coma, sino punto. Doy doble clic aquí. Donde dice 2,9, borro la coma, meto el punto. De aquí donde es 39,7, borro la coma y meto el punto. Ya, es un bug del simulador, pero ahora está trabajando bien. Entonces estamos aquí, copy-paste. Copiamos, pegamos, ponemos al ladito, así. Y luego falta hacer el último brazo de abajo. Hay que usar el componente M-Left. M-Left, arrastro, clic derecho para rotar. Coloco. Y aquí las mismas dimensiones, ¿no? Aquí entonces el width, que era, no lo ha copiado, entonces vamos a darle cancelar aquí. Vamos a coger la calculadora por este lado. ¿Ya? Y aquí este señor acá. Ponemos por aquí. Vamos a la calculadora. Entonces el width lo hago control C, control V, le cambio la coma por punto, igual al L, vamos a poner aquí, control C, control V, cambio la coma
punto, vamos a aceptar. Vamos a colocar el puerto, aquí. Puerto 1, siempre, siempre, siempre el puerto 1 a la izquierda. Y el puerto 2, siempre, siempre a la derecha. Jamás coloquen al revés y jamás coloquen puerto 1 acá y acá puerto 3. No, no, no. Tienen que ser siempre consecutivos y empezar siempre desde el 1. ¿Ya? Muy bien, entonces una vez que tienen así, ya tenemos certeza de que está listo para simular. Vamos a ir a donde dice proyectos. Antes de ir a proyectos, vamos a ir a la opción que dice File, Save Project, ¿no? Para que ustedes puedan guardar esto en su computadora, ¿no? Le he dado Save Project. Y me va a aparecer una ventana emergente que me va a preguntar dónde lo quiero grabar, qué nombre quiero ponerle a todo el proyecto. Ya, esperemos un poco. Espero que no sea colgado. Oh, sería una pena que se haya colgado. Ojalá que no, porque realmente no se cuelga la computadora. Tengamos un poquito de paciencia, por favor. Por favor, no se olviden de marcar su asistencia. Marquen su asistencia, por favor, y si tienen algún problema me avisan para poderlo solucionar. No, no se puede marcar, ingeniero. Ah, ya, no se puede marcar, entonces lo vamos a solucionar en breve. Ya es demasiado tiempo que Microsoft está tardando. Nunca se había colgado así. Bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Ahora el ratón tampoco funciona. Voy a empezar a descongestionar la laptop. Quito el ratón. El cursor manual tampoco funciona. Tal vez tengo que ir al administrador de tareas. A ver, esperemos un pocos segundos, por favor. Bueno, en todo caso, unos pocos segundos más y no voy a tener que ir al administrador de tareas, pero si ustedes llegan a ese punto donde he llegado yo y vuelven a hacer lo que hemos hecho en el razonador ideal, vale decir, si ponen un gráfico del tipo rectangular, con esas frecuencias que yo les he mostrado, van a poder apreciar un comportamiento resonador. Yo voy a ir al administrador de tareas, si es que me permite. Ni siquiera puedo ir al administrador de tareas, vamos a ver otra cosa.
y creo que ya regresó. Parece que se ha desbloqueado. Y ahora parece que sí podemos trabajar con normalidad. Intenté grabarlo, ya no lo voy a grabar, lo voy a dejar así nomás. Mi objetivo es aprovechar estos números que tengo aquí para poderles mostrar cómo se puede plotear la permitividad con respecto a la frecuencia y cómo cambiando la muestra de los virus es posible medir o diferenciar los virus que van a aparecer. A ver, bueno, recién me viene a aparecer el administrador de tareas. Creo que no voy a cerrar ninguna aplicación, ¿no? Voy a cerrar solamente las que no me son necesarias. Por ejemplo, esta calculadora la cierro. Este PDF de aquí también lo cierro. Quiero descongestionar la memoria. Ok, vamos a ver entonces. Aquí. Estoy haciendo una foto por si acaso, por si se vuelve a colgar, para tener todas las dimensiones. Ok, foto hecha. Ahora vamos a ver lo que quería mostrarles. Una vez que han hecho esto, hay que ir a gráfico, añadir gráfico. Y en añadir gráfico hay que poner rectangular nuevamente. Aquí, como ya tenemos la frecuencia definida, solamente la hemos tenido dentro del proyecto una vez. Ya la tenemos desde 0.2 hasta 6 GB. Simplemente damos cancelar. Y aquí en este gráfico 2 hay que darle clic derecho, añadir medida. En añadir medida damos el S21, que es lo que queremos analizar en esta clase. Resonador real, el que hemos hecho con Fiera Video. Check en decibelios, aplicar, ok. Y finalmente simular. ¿Qué observamos? Que aparecen también estos picos de resonancia. Vamos a compararlos 2 a 2. Tenemos este aquí. Vamos a ponerle para verlo todo un Windows Tile Vertical y tenemos los 4. ¿Sí? Nuestro circuito resonador real, debe estar acá abajo, este debe estar acá arriba. Entonces, veámoslo así, ¿no? En la parte superior izquierda es la resonancia del resonador ideal que aparece en la parte superior derecha. Y en la parte de abajo tenemos pues nuestro último circuito con su curva, ¿vale? De acá, este circuito, y esta curva de acá, es el circuito. Que observamos en común la presencia de picos, ¿no? La presencia de picos de resonancia. Las curvas no son iguales, ¿no? Pero de alguna forma esta diferencia en las curvas se debe a que el sustrato de fibra de vidrio tiene pues sus pérdidas, tiene su permitividad y es normal que las curvas superior e inferior tengan cierta similitud, pero también cierta diferencia. Es normal. Lo que quiero mostrarles es qué sucede cuando nosotros colocamos en nuestro resonador T una muestra con virus, ¿ya? Si nosotros lo quemamos esto en un circuito de doble cara, lo que normalmente debe ocurrir es que cuando lo quemamos, todo esto en la doble cara, la estructura, el pedazo de PCB, va a quedar pues una zona, que va a ser una zona, digamos, una zona transversal, esta de acá, en la que este señor de acá está al aire. Este señor está al aire. O sea, está quemado, pero no está conectado, no va a ningún sitio, queda al aire. Justamente en ese espacio, ¿no? Entre el vivo y la Tierra, nosotros podemos colocar justamente aquí, digamos, aquí, ahí en el medio, una muestra de virus. Cuando colocamos una muestra de virus ahí, lo que estamos haciendo es alterar las propiedades físicas del sustrato. En este caso estamos alterando su permitividad. Ya estamos alterando eso, por el simple hecho de colocar un virus en contacto físico con esta parte de acá. Si nosotros hacemos eso, a nivel de simulación, es como que nosotros hiciéramos lo siguiente. Voy a colocar. Es como que nosotros hiciéramos esto. Como que estuviésemos variando la permitividad. Para decirle al simulador, varía la permitividad, hay que darle clic donde dice Tune, vamos a aceptar, y cuando vamos a simular, vamos a dar clic en este botón de acá que dice Tune.
Damos clic acá y nos aparece esta gráfica de aquí. Y esta gráfica de aquí, en la parte superior, nos muestra el valor nominal que tiene ahorita epsilon sub r y un rango de variación, que yo puedo ejecutarlo entre un mínimo de 2.35 y un máximo de 9.4. Entonces, veamos, señores, en primer lugar, en qué puntos de resonancia nos encontramos y en segundo lugar, a qué punto de resonancia queremos ir. Para ello, yo marco este punto de resonancia aquí. ¿Bien? Voy a poner este punto de resonancia con una flecha aquí abajo. ¿Sí? Y vamos a decir más o menos que está en una frecuencia de... bueno, vamos a sacar el marker. Bueno, es muy tarde para sacar el marker porque ya lo he hecho. Digamos que está en una frecuencia de resonancia de 0,6, ¿ya? Megahertz, 0,6. Entonces, ¿qué sucede? Realmente digo, ¿qué sucede cuando yo muevo el túnel? Fíjese, yo muevo el túnel y fíjese qué pasa. Vamos a ver. Fíjese. ¿Ve cómo se mueve el pico? ¿Bien? Si yo muevo el túnel, esa frecuencia de resonancia se mueve. Deja de estar en su valor original y se mueve a otros sitios, ¿no? Entonces, si yo a la fibra de vidrio sin virus está el pico de resonancia acá, con virus el pico de resonancia se mueve acá. Si es de gripe, si es de cáncer se mueve acá. Si es de COVID se mueve acá, supongamos, ¿no? Entonces, para diferentes virus va a haber diferente permitividad y este método me va a permitir ver, caracterizar el tipo de virus que tiene ese tejido, ¿no? Identificándolo de otros. Entonces, este ejemplo solamente demuestra cómo se puede caracterizar un virus, diferenciándolo de otros tipos de virus, pero no desactivarlo, ¿no? Aquí, este primer ejercicio no es para desactivar el virus, sino es simplemente para detectar, ¿ya? Entonces, yo quiero que ustedes todos en su casa hagan esta simulación, ¿ya? Se descargan el Microsoft Office y hacen esta simulación hasta obtener los mismos resultados que yo he obtenido, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta este momento? No, muy bien, entonces nosotros vamos a cerrar este entorno. Ok, le voy a dar no, porque probablemente me va a deshacer muchas cosas, ¿no? Cierro esto de aquí también. Muy bien. Entonces estamos en el aula virtual. Ahora para ver el último tema que es de adaptación a impedancia. Bueno, ya hemos visto ingeniería de COVID, hemos visto la simulación. Sí, voy a dejar unos minutos para que ustedes empiecen a hacer esta simulación en sus casas. Unos 5 minutos para que vean, para que me digan qué dudas tienen. Yo voy buscando un material, un último material para compartir con ustedes y ya con eso acabamos la clase. ¿Ya? Ok, muy bien. Voy a ver el tema de la asistencia. ¿Ya? Un segundo, por favor. Entonces, todos, por favor, esta clase tiene parte teórica y parte práctica. Estamos entrando ahora a la parte práctica, ¿no? Su misión es hacer esta simulación. Yo voy a ir habilitando la asistencia y buscando un material que también quiero compartir con ustedes hoy. Recuerden que si tienen consultas, en cualquier momento pueden tomar el micrófono, ¿ya? Entonces, empiecen a trabajar, por favor. Muy bien, acabo de habilitar la asistencia.
por favor, indíqueme si ya puede marcar su asistencia. Sí, ya se puede ya. Ok, gracias. Ya, muy bien. Imagino que están en paralelo trabajando en el ejercicio que les he dado. Dicho sea de paso, esto puede ser una pregunta de examen, en su evaluación. Es necesario simplemente rehacer lo que yo he hecho, pero saber explicarlo con sus palabras para el momento de la pregunta. Voy a compartir una última información antes de dar por finalizada la clase. Un segundo, por favor. Muy bien, esta información es simplemente un repaso de análisis de redes para dejarles algunos ejercicios, ¿ya? En síntesis, lo que hemos hecho las últimas 3 clases es un tema que se llama análisis de redes y consiste en lo siguiente. En primer lugar, una red es un circuito cualquiera. Un circuito en pi, en T, un filtro, un amplificador, todo aquello que tenga entradas y salidas es una red, ¿ya? Ahora, en su término más general, las redes pueden tener n puertos y están representadas por cierto tipo de matrices. Una de ellas es la matriz Z, que relaciona voltajes, columna izquierda, con corrientes, columna derecha. El equipo que mide las ondas incidentes y reflejadas de un dispositivo se llama analizador de redes. Su diagrama de bloques es el que ven en la figura, donde lo más importante es de que el dispositivo a medir, el dispositivo que aparece como cuadrado en la parte izquierda, ese dispositivo se le inyecta señales de alta frecuencia, gigahercios, se mide la incidente y la reflejada, que van a entrar a esos círculos con una aspa, que son mezcladores, que lo que hacen es rebajar la frecuencia del orden de los gigahercios a el orden de los megahercios, de manera de que el conversor analógico digital lo pueda mostrar en un display. Luego, en términos generales, la matriz de parámetros S relaciona voltajes con superíndice menos con voltajes con superíndice más a través de esta ecuación.
Cada uno de los parámetros S obedece a una ecuación. Esa ecuación ustedes deben saberla deducir. Para el caso especial en que esta matriz que estamos viendo ahora sea del orden 2 por 2. Solamente nos vamos a centrar en la matriz de 2 por 2. No se preocupen de 3 por 3, 4 por 4, no. Solo 2 por 2 vamos a estudiar. Y ustedes deben ser capaces de despejar cada uno de esos parámetros S, como está indicado ahí. Ahora, nosotros hemos hecho circuitos, ejercicios hemos hecho para los parámetros S de circuitos. Este ejercicio que ya hemos hecho, yo se lo dejo para que ustedes lo vuelvan a hacer en su casa, de principio a fin, como tarea voluntaria. Y estamos preparándonos para el examen. La respuesta la tienen acá, y la forma de obtenerlo lo tienen en las grabaciones de las clases anteriores. ¿Bien? Tienen que llegar a obtener S11 igual a 0, S22 igual a 0, y finalmente S12 y S21 igual a 0,7071, a través del doble divisor de atención. Luego, teoría simplemente, red recíproca, es aquel circuito cuya matriz de parámetros S coincide con su traspuesta. Y red sin pérdidas, aquella cuya matriz S traspuesta por la S complejo conjugada es igual a la unitaria. Y así como nosotros hemos llegado a manipular esta ecuación que estamos viendo en la parte inferior, tenemos que ver de que no solamente existen parámetros S, sino también existen parámetros que se llaman parámetros de transmisión ABCD. ¿Ven? Estos parámetros de transmisión básicamente relacionan voltajes del primer puerto con voltajes y corrientes del segundo puerto. Esta matriz ABCD sí o sí siempre tiene la ecuación que estamos viendo en la parte inferior. Voltaje 1, corriente 1, relacionado con voltaje 2, corriente 2 en la derecha. Y cada letra A, B, C, D se debe poder despejar. ¿A partir de qué? A partir de las ecuaciones que vemos en la parte superior. Ustedes deben saber deducir esas ecuaciones a partir de la operación de estas matrices. ¿Ya? Y evidentemente, bajo el criterio de que I2 sea igual a 0, pueden despejar A. Bajo el criterio de que V2 sea igual a 0, pueden despejar B de la primera ecuación. Bajo el criterio de que I2 en esta ecuación de acá sea 0, pueden despejar C. Y si quieren despejar D, tendrán que hacer la condición V2 igual a 0. Bajo ese concepto, nosotros estamos en la capacidad de decir, las matrices ABCD tienen la propiedad de que la ABCD de un bloque puedo multiplicar con la ABCD de otro bloque y obtengo una nueva matriz que representa la matriz ABCD de los dos bloques en su conjunto. Eso no se puede hacer con la matriz S ni con la matriz Y ni Z. Si bien nosotros hemos resuelto estos ejercicios de acá, ¿no? A ustedes les queda practicar también, no solamente con el primero, sino también con el segundo ejercicio que tenemos acá, ¿no? Con estos dos ejercicios de acá, para resolver. El que yo voy a tomar en el examen va a ser el primero, que estamos observando aquí. ¿Ya? La solución la tienen aquí, en esta diapositiva, ejemplo 4.6. Aquí, acá tienen las respuestas, ¿no? No voy a considerar, no vamos a hacer esto de acá. Este tercer ejercicio no lo vamos a considerar, ¿ya? Solamente vamos a trabajar en base al primero, ¿ya? Al primer ejercicio. Muy bien. Y finalmente saber que cualquier parámetro Z, Y, S o ABCD se puede transformar del uno al otro a través de estas tablas. La siguiente clase, la siguiente semana, vamos a ver un tema nuevo que se llama transformación de impedancias. ¿Ya? ¿Alguna consulta antes de cerrar la sesión? Muy bien, entonces les deseo un buen día, estudien bastante y practiquen. Ingeniero, ¿Sí? una consulta. No sé si podría dejar tipo como un banco de preguntas como para ir repasando. Creo que sería más sencillo o no lo sé. ¿Qué piensa usted? Allá, el banco de preguntas tienen que tomarlo nota ustedes.
De hecho, yo lo voy diciendo de forma oral. Mi banco de preguntas es lo que oralmente yo les digo. Para el examen, estudien esto, o hagan tarea voluntaria de esto, esto. Ese viene a ser el banco de preguntas, ¿ya? O sea, solo son los Eh, puntos que usted dice y eso sería todo. sí, es correcto, ¿no? Los puntos que yo digo, ¿no? Estudien esto, como, ese sería como el banco de preguntas. Sin embargo, claro, eso no implica que yo les pueda preguntar de otras cosas que están en las diapositivas, ¿no? En las diapositivas puede haber alguna información, por ejemplo, ¿no? Que dice, línea de transmisión, en el capítulo 1, la primera clase, ¿no? Y en ese capítulo, en esa primera clase, se habla del concepto, digamos, de modelo eléctrico y de transmisión. Entonces, está la diapositiva y lo he mencionado yo de forma oral, ¿no? El modelo eléctrico es la representación de una línea en términos de R, L y C. Entonces, eso que también está ahí, pues también hay que leerlo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que no entra? Mejor veámoslo de ese sentido. ¿Qué es lo que no entra? Lo que no entra para el examen son aquellos temas o conceptos de los cuales yo no hablo. Por ejemplo, si una de las diapositivas habla de, vamos a ver, de la matriz, vamos a ver, PQRS. La diapositiva lo dice, pero yo no lo menciono, entonces eso no entra. ¿Ya? Un segundo, por favor, un segundito. Voy a hacer un problema técnico, un segundito. Sí, perdón por la interrupción, por favor. Sí, sí, con todo gusto para darles el banco de preguntas, pero como les he comentado, de forma oral, por favor, ¿no? Entonces, de forma oral va a ser cada vez que yo les diga esto hagan o esto estudien, entonces eso significa que va a ser. Pero claro, si hay temas en la diapositiva que a lo mejor dicen parámetros PQRST y yo no he explicado, entonces lo que yo no explico, pues no entra, ¿no? Básicamente eso sería. Sí, no sé si eso responde a la pregunta. Sí, ingeniero, muchas gracias. De nada. ¿Alguna consulta más? Ingeniero, disculpe, una consultita más. Respecto al examen, no le entendí muy bien la clase pasada que nos explicó que iba a ser, creo que de manera oral, Ah, algunas sí. preguntas. Sí, muchas gracias por la pregunta. Les comento cómo va a ser. Bueno, en esta modalidad de pandemia es un poquito complicado a veces trabajar en la formulación del examen, pero va a ser así. Yo les dejo una tarea, bueno, con una semana de anticipación o 2 semanas, les digo, tienen que hacer una tarea de este tipo, ¿no? Y subirla. En grupo va a ser, ¿ya? Y subirla al sistema, al aula virtual. ¿Ya? Y les dejo pues con 1 o 2 semanas de anticipación el enunciado de la tarea, lo suben y vamos a dedicarle una semana entera para hacer la revisión de esa tarea. ¿De qué forma? Cuando toque la revisión, yo voy a tener en una hoja Excel todos sus nombres con un número de lista cada uno de ustedes. Y en un explorador en el Google Chrome, una página web que genera números aleatorios. Entonces, yo saco un número aleatorio, digo, alumno Rodríguez, ¿no? Al micrófono. Ya, alumno Rodríguez, dígame, ¿usted lo ha subido su tarea o su compañero? Su compañero, ¿cómo se llama? Pérez. Ya, busco Pérez, delante de todos, abro su tarea, comparto pantalla y les digo, a ver, esta pregunta que les he dejado, a ver, alumno Rodríguez, usted la ha respondido así con este gráfico. ¿Qué pasa si en este gráfico eh, cambio el valor de la resistencia? Por ejemplo, ¿ya? Y el alumno responde. Le hago también preguntas a su otro compañero y después de las diapositivas del curso, que están subidas en el aula virtual, de alguna de esas diapositivas, de uno de los temas que yo he explicado, yo hago la pregunta.
Le digo, bueno, ahora díganme qué es un BNA y cómo funciona, ¿no? A Rodríguez y a Pérez también le digo otra pregunta, díganme para qué sirve la matriz ABCD, ¿no? Básicamente así sería la evaluación. No sé si me dejo entender. Y también eso sería parte de la evaluación continua. Ah, sí, sí, gracias, ¿no? Son varias evaluaciones, ¿no? Tenemos la continua y la otra evaluación, un segundito, que tiene un nombre, perdón, un segundo solamente para estar seguro, esa evaluación. Estamos en la carpeta adecuada. Vamos a ver un segundo. A ver, un segundo. Análisis. Ujú. Sí, ¿no? La nota 1 tiene una componente continua y un examen, ¿no? Cada una tiene el mismo peso. La forma de evaluación va a ser muy similar, ¿vale? Es decir, tanto para la continua como para el examen se va a dejar una tarea, ¿no? Y se va a hacer preguntas, ¿no? Para responder. La diferencia va a ser de que la evaluación continua va a tener un nivel más práctico, por decirlo así, y la del examen va a tener un nivel eh, más teórico, pero acumulativo, vale decir, desde lo que se ha visto al principio del curso, ¿no? Para el caso de la nota 1, ¿no? La nota 2 también tiene su continuo y su examen, ¿no? Su continuo va a ser eso, poco que se avance para esa segunda fase, pero el examen va a incluir los contenidos de la continua más los nuevos contenidos para nota 2. Y para la tercera vamos a hacer una continua que va a tener pues ese pequeño avance en esa tercera fase, pero el examen sí va a ser acumulativo de todo el curso, lo cual quiere decir de que para este examen vamos a hacer una sesión de repaso de todo el curso, o probablemente una semana donde vamos a repasar todo el curso, y de ahí se les voy a decir cuáles son los temas que tienen que estudiar, ¿no? Para, digamos, seleccionar los más importantes. Sí, no sé si eso responde a la pregunta. Sí, ingeniero, muchas gracias. De nada. Ingeniero, una consulta. Sí. De acuerdo a lo que usted nos está indicando, que se van a realizar preguntas en el momento del examen y que lo va a hacer de manera aleatoria, ¿no sería mejor que, por ejemplo, diga usted, como dijo que va a ser de manera grupal al inicio el trabajo que va a dejar? Entonces, Ujú. ¿no sería mejor que diga, digamos, el día de hoy van a dar su examen los dos primeros grupos o tres grupos y para ello, digamos, solamente que se conecten ese día esa cantidad de alumnos, los que pertenecen a ese grupo, luego al día siguiente los del otro grupo, pero que sea así de forma grupal para que también la evaluación sea personalizada y no tanto como que al azar, porque he visto ahorita y somos 27 alumnos que estamos acá, bueno, 26, descontándolo usted. En todo caso, sería como que mucho tiempo, yo creo, o de una forma muy desordenada. Ok. Y referente al número de alumnos, bueno, pues la forma, pues, tenemos más o menos, aterrizando en números, ¿no? Son 2 sesiones por semana, y esas 2 sesiones son 90 minutos cada una. Entonces, si nosotros dividimos este número 26, o digamos pues 25, vamos a decirlo, depende un poco del criterio, no me he puesto a pensar, pero digamos en un caso extremo, digamos que dividimos esos 25, aunque no creo que lo haga porque me parece que sería mucho, 25 entre 5 salen 4 grupos, ¿no es cierto? Si son 25 entre 5 salen 5 grupos. Ya, si son 5 grupos, pues se puede evaluar perfectamente en 90 minutos 3 grupos y en la siguiente sesión a los otros 2 grupos restantes, ¿no? Entonces, a nivel de tiempo, sí es una cosa que es manejable. Bueno, ya lo he venido haciendo también con otros grupos. Porque si hacemos esos 90 minutos para evaluar 3 grupos, hace 30 minutos por grupo, ¿no? 30 minutos por grupo es razonable, ¿no? 30 minutos que estén hablando, ¿no? Cada grupo está bien. Incluso es un poco largo, ¿no? A lo mejor eso debería reducirse. Entonces, sí, o sea, a nivel de tiempo no se preocupe, no hay problema. Y luego lo otro, ¿no? Que es un tema, digamos, de autoorganización, ¿no? Si quieren ustedes, o para distribuir mejor su tiempo.
Yo creo que sí, es una buena idea, ¿no? Hacer un compromiso, digamos, entre dos extremos. Un extremo que sería el mismo día, todos asisten, se va sorteando, y a medida que se va sorteando van exponiendo, lo cual obligaría, entre comillas, a que todos los alumnos estén presentes ahí esperando, porque a lo mejor les puede tocar a él. Y el otro extremo es de que tampoco me parece muy bueno de que, digamos, una semana antes o 2 semanas antes diga, bueno, estos grupos van a exponer tal día y los otros grupos el siguiente día. Entonces uno ya sabe más o menos, me toca el último día, entonces ya pues lo hacen todo un poco para el último día. Y los del otro grupo lo tienen que presentar antes. Y a lo mejor eso se puede ver un poco parcializado, en el sentido de que, bueno, pues si viene a ser aleatorio, ellos tienen más tiempo que nosotros. ¿Cuánto más tiempo? 1 día, 2 días, ¿no? Entonces, lo que yo propongo hacer es de que todos, absolutamente todos, suban el trabajo o su tarea en el mismo día, ¿ya? Y una vez que lo han subido en el mismo día, esa primera sesión que tenemos de evaluación, sorteo a todos. Sorteo, y ese mismo día todos van a saber qué día les va a tocar exponer, si ese día o al siguiente. Entonces, sabiendo con anticipación que les va a tocar, digamos, el día siguiente, bueno, pues ya no están obligados a asistir, ¿no es cierto? Pueden desconectarse si desean, con la confianza de que les va a tocar, pues, al día siguiente, ¿no? O sea, ya saben. Entonces, no va a ser un tema de sorpresa o que van a tener que estar ahí, digamos, todos esperando, tensos, ¿no? Me tocará, no me tocará, sino el mismo día se sortea y ahí ya saben, pues, ¿no? Pero todos sí suben la tarea el mismo día, ¿no? Entonces, de esa forma tendríamos, me parece, un término medio, ¿no? Entre no tenerlos muy tensos, ¿no? Para ver si me tocará o no. Y lo otro, tampoco, pues, dar más tiempo a unos grupos que a otros, ¿no? Entonces, no sé si eso responde a la pregunta. Sí, ingeniero, muchas gracias. De nada, de nada. Muy bien, dicho sea de paso, también es interesante, claro, ¿no? Sería interesante que todos estén presentes en la sustentación de sus compañeros para ver un poco qué tipos de preguntas se hacen, ¿no? Para poder ver cómo ustedes pueden mejorar también su presentación, pero, claro, tampoco se trata de tenerlos, pues, al pendiente, ¿no? Entonces estamos buscando un término medio, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Una consulta ahora, Katy, no sé si me podías decir, ¿ya tienen fechas ustedes de evaluación continua y examen para otros grupos, para otros cursos? No, ingeniero, todavía no, pero imagino que ya en este mes que viene ya corresponde. Imagino que ya nos van a decir, todavía no tenemos fecha. Ujú, perfecto. Muy bien, voy a ver ese tema entonces para concretar las fechas y darles lo antes posible, de manera que tengan las fechas de todo su contenido. Muy bien. ¿Alguna consulta más antes de cerrar la sesión? Muy bien, eso sería todo entonces. Muchas gracias por su atención. Que tengan un buen día. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.